La primera pregunta que yo te quería hacer como para romper el hielo es saber qué es lo que ves vos cuando entras a una organización y tenés puestos los lentes de las ciencias sociales. Requiere un silencio esa pregunta, porque no es fácil. Yo creo que me pasan varias cosas que, no que tienen que ver con contradicciones, porque una parte mía mira con esos lentes de las ciencias sociales y hay otras partes mías que miran desde otro lugar. Y todas esas están habitándome en todo momento y por momentos una domina a la otra o se superponen o conectan cosas. Entonces, si tuviese que responder es, bueno, me tendría que poner en esa lente exclusivamente, que lo puedo hacer, pero a la vez que coexiste con esas otras. Y creo que nos pasa a muchos profesionales en ese sentido, no solo a mí, sino que a medida que tenemos diferentes identidades en la vida y formas de abordar y habitar el mundo, de alguna manera, y el mundo de las organizaciones como que se superponen. Depende qué estudiaste, cómo te formaste, si viniste de una conferencia o venís con una idea de algo, ¿no? Cómo estás anímicamente, influye mucho eso. Pero respondiendo en corto, digamos, la mirada de las ciencias sociales, como tantas otras, es una mirada más, ¿sí? Yo creo que lo que me permite y me permitió todo este tiempo la mirada de las ciencias sociales en términos de pensar en cómo intervenimos las organizaciones, cómo yo intervengo, ¿no? En mi trabajo, eh, es poder tomar distancia, una distancia óptima para poder observar como observador de lo que estoy viviendo, pero también como partícipe. De hecho, el método de la antropología por excelencia, en la cual yo me formé como antropólogo, una de mis disfraces, digamos, sociales y en el mundo laboral también, es que el método se llama observación participante. Y fíjate que utiliza esa doble palabra, observar y participar. Entonces, desde las ciencias sociales, particularmente desde la antropología, la observación participante es un lente importante, que en el cual estás adentro de esa organización, equipo, el nivel que sea, digamos, de intervención, y a la vez tomás distancia de eso. Entonces, estás y no estás. Y eso te permite, y me permite, creo yo, poder evaluar y analizar las cosas desde ese juego. Con respecto a esto que comentás, ¿qué es lo que se observa? ¿En dónde en dónde se pone el foco? Se puede poner en varios lugares. Donde yo tiendo desde las ciencias sociales a hacerlo es en las interacciones, en las relaciones. Hay una frase un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, que falleció ya hace muchos años, que no sé si era exactamente así la frase, pero la idea era que él decía, lo real es lo relacional, ¿sí? Lo que realmente es la vida organizacional, en este caso, son las relaciones. Es el entre, lo que está entre las personas, lo que está entre las personas, entre sí y también entre los objetos y las personas, la tecnología. Entonces no es un objeto, una persona, sino las relaciones que hay entre todos estos sujetos-objetos. Eso es una mirada, digamos, bien, podría ser antropológica, sociológica también, depende, ¿no? Y desde la psicología social también, que es otra de los lentes que utilizo cuando hago intervenciones. Vos recién mencionabas objetos y las personas. ¿Cómo se puede evitar reducir a las personas como elementos de una organización o de un sistema en sí mismo? Porque muchas veces se cree que las personas son un mero engranaje dentro de una organización para cumplir un objetivo. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Y ahí es donde creo yo que nos metemos en un tema que es el que a mí me interesa y es el que estoy promoviendo eh,
y tratando de aterrizar, que es desde qué posicionamiento epistémico nos ubicamos para analizar y para intervenir en el mundo de las organizaciones. Y cuando digo posicionamiento epistémico, va a requerir algunas definiciones mínimas, ¿no? que podamos entender. Pero para empezar, vayamos de a poquito. Si yo entiendo las cosas de una manera, como por ejemplo, personas son como partes de un engranaje, de un sistema, ¿no? Más mecánico, por así decirlo, eso es una forma de ver las cosas, de ver la relación entre las cosas, objetos, personas en una organización, por ejemplo. Pero yo me puedo parar de otras maneras y entender las cosas. Por ejemplo, ahora está muy de moda hablar de la complejidad, las teorías de la complejidad, el VUCA, VICA, BANI, ¿no? Después, el mundo post-COVID y el mundo AI, ¿no? Inteligencia artificial, trajo y catalizó, creo yo, un montón de todas estas cosas. Esa es una mirada de lo complejo, ¿no? Y otra mirada más de lo mecanicista que está más asociado en términos de lo que es el encuadre de Cunevin, que habla David Snowden y toda su comunidad de aprendizajes y de aprendices, es hablar de diferentes dominios o contextos, ¿no? Uno complejo, uno complicado, donde está la intersección con la necesidad de expertos y expertas que puedan tener una mirada mucho más especializada de lo que están interviniendo. En fin, pero para llevarlo a tu pregunta nuevamente, no hay una sola forma de entender y posicionarse. Hay por lo menos 5, por lo menos. Yo pude conceptualizar 5 que justamente desde una mirada de las ciencias sociales es donde quienes intervenimos en organizaciones, sin darnos cuenta o conscientemente, actuamos y construimos e intervenimos en las organizaciones bajo esos modos de concepción, que podemos llamar modos epistémicos y visiones del mundo. ¿Querés desarrollar un poco estos 5 puntos? Sí, me parece que es necesario y se me ocurre hacerlo de un lugar menos abstracto, quizás, para poder ayudarnos a aterrizarlo. Te propongo un ejercicio, David. Imagínate que vayamos a un dominio que no sea ni el de las organizaciones, ni el del trabajo en principio, ni tampoco el de la filosofía, ni de las ciencias sociales, ni de la ingeniería tampoco. Imagínate que vos tenés un amigo o una amiga que te pide ayuda con un desafío, que es el siguiente. Vos sos parte de un proceso en el cual ella o él invitó a sus amigos, a sus amistades, a una fiesta de cumpleaños. Y lo que quiere saber esta persona, y te pide ayuda, como amigo, es que le ayudes a entender si las personas que asistieron a esa fiesta valoran su amistad, ¿sí? Quiere saber cómo valoran, cómo aprecian su amistad la gente que está en esa fiesta. Y te pide ayuda a vos que sos amigo, pero también que sos participante en esa fiesta, ¿sí? Entonces, ¿vos qué harías? Así, sin respuestas correctas e incorrectas. ¿Qué sería lo primero que harías y qué se te ocurre? Bueno, yo creo que empezaría a conversar con las distintas personas, entender cuál es la relación que la une con la persona a la cual tengo una amistad, y en base a lo que me va comentando, en base también a cómo está cableada mi cabeza, sacar una conclusión que me diga si realmente la persona tiene menos afinidad o mayor o menor nivel de amistad con esta persona. Desde las organizaciones mandaría una encuesta de satisfacción de amistad a las cuentas de las personas, ¿no? Si fuera recursos humanos. Qué Eh, interesante. Detengámonos ahí entonces, porque acá acabas de dar algo, me parece interesante para profundizar.
¿Por qué diferencias hacerlo desde una organización y hacerlo en este escenario del cumpleaños? ¿Por qué no harías una encuesta, por ejemplo, en el cumpleaños también? O al revés, ¿por qué no harías esas preguntas en una organización hablando con la gente? ¿Por qué diferenciaste vos en esos ámbitos? Más allá de que son ámbitos diferentes, ¿por qué una forma de abordar uno y la otra? Bueno, ese es mi punto. Creo que el contexto está más situado en la posibilidad, primero, de poder conversar con las personas, porque las tenés ahí a mano, y sería muy raro hacer una encuesta de qué nivel de amistad tengo con otras personas, siendo que no me conocen, o por ahí podría llegar a conocer o no, no importa el caso. Y en las organizaciones como que está más dado y prestado a hacer este tipo de métricas, ¿no? Y mediciones con respecto a ciertas cuestiones más humanas, que tampoco sé, y ahora repensándolo en base a tu pregunta, si realmente se pueden medir estas cuestiones. Ahí me genera duda. Pero básicamente, para responder más puntualmente a tu pregunta, creo que tiene que ver con el contexto en el cual se da esta interacción. Buenísimo. Gracias por sumarte al ejercicio. Creo que con las respuestas que trajiste y con lo que venimos hablando, tenemos como una materia prima para profundizar en esto que decíamos a partir de este ejemplo. Fíjate que vos dijiste cosas que remarcaste. El contexto, ¿sí? Y separaste un contexto organizacional, un contexto de cumpleaños y formas de abordarlo distinto. En un contexto organizacional, que inclusive dijiste, es más habitual usar este tipo de métodos como hacer una encuesta, y en este otro contexto, no sé si es habitual o no, pero si de hacerlo, no lo harías de esa manera, aunque podrías, ¿no? Pero también entiendo yo que te cuestionaste diciendo, bueno, podría hacer una encuesta también en el cumpleaños si quisieras, pero dependería, como dijiste vos, si me conocen, no me conocen, cómo se vería o lo que sea, ¿no? Un poco todo eso. Ahora, todas esas cosas que vos estás diciendo son decisiones que estás tomando, decisiones metodológicas, ¿no? Lo hago de esta manera, lo hago de esta otra. Lo abordo así y lo hago de otras formas. Y hay otras N maneras de hacerlo también. La pregunta o las preguntas que creo yo que están detrás de eso que nos pasa en las organizaciones, por sobre todo, tomando el ejemplo del cumpleaños, pero también nos pasa en las organizaciones, responde a dos preguntas fundamentales que están como relacionadas y una tercera pregunta que las une. Una pregunta va por el lado de cómo experimentamos el mundo, ¿sí? Y a partir de eso, cómo lo pensamos, ¿sí? Para ponerle una frase más del estilo filosófica de Descartes, de René Descartes, el filósofo, que dice, pienso, luego existo, ¿no? Esa famosa frase, podemos decir, experimento al mundo, luego existo, ¿sí? Entonces, ¿cómo experimentamos el mundo y que hace que lo pensemos al mundo? Luego hay otra pregunta viable que podría ser, ¿cómo hacemos sentido en el mundo de las organizaciones, por ejemplo, para poder actuar en él? Es decir, ¿cómo hacemos sentido? ¿Cómo construimos sentido? Y cómo, para que nos sirva para actuar en ese lugar, o sea, para intervenir una organización, un equipo, el contexto que sea. Estas dos preguntas parecen iguales, pero no lo son, porque una pone énfasis en la experiencia previa y otra pone énfasis en la acción directa. Entonces tenemos como dos modos principales que uno tiene que ver con una perspectiva un poco más, en términos filosóficos, podría estar más asociada a una corriente filosófica que es la de la fenomenología, ¿sí? Que habla de la experiencia, ¿sí? De cómo subjetivamente experimentamos el mundo y cómo la conciencia lo aborda y a partir de eso, qué nos pasa y cómo construimos ese mundo. Y otra más materialista, ¿sí? En que dice, el mundo está ahí afuera y yo lo único que hago es conocerlo, analizarlo, medirlo o lo que sea, y lo describo, ¿no? Y lo explico. Esas dos posiciones que parecen antagónicas, en realidad no lo son. De hecho, es un supuesto de que pensamos de que eso es antagónico. Son corrientes
que de alguna manera están, pero no necesariamente tienen que ser opuestas. Con una tercera pregunta podemos unirlas, por ejemplo. Y esa es la tercera pregunta que yo me hago y es la que me llevó a crear un dispositivo que es el que yo llamé compás epistémico organizacional, que se deletrea SEO, ¿no? Un poco como un chiste también a las organizaciones. La tercera pregunta que fusiona estos dos mundos sería algo así como: ¿cómo conocemos el mundo para hacer sentido y actuar en él? Entonces unimos el mundo de la experiencia, cómo lo concebimos nosotros, desde qué posiciones, cómo hacemos sentido con eso y luego cómo actuamos. ¿Sí? Entonces ahí aparece en estos dos mundos el materialista y el fenomenológico, ¿no? El de la experiencia y el de lo objetivo, lo digo entre comillas porque es muy común, de hecho es un posicionamiento al decir los objetos están ahí afuera y yo lo único que hago es estudiarlos. Eso es un posicionamiento epistémico determinado, que responde a por lo menos alguno de los 5 modos de experiencia que comentaba hace un rato. ¿Sí? Que podría estar más relacionado a uno de ellos que tiene que ver con el determinismo conductual o también el neoevolucionismo, ¿sí? En donde tiende más hacia construir objetos hacia afuera, ¿no? Y después o mido su grado de evolución en términos organizacionales cuando se habla de crear modelos de madurez, por ejemplo, ¿no? Para ver cuán maduro está un equipo, una organización en algún proceso, algo. O desde un determinismo conductual, que es otro posicionamiento en donde yo lo que intento es controlar las conductas de los individuos individualmente para lograr un objetivo. Por ejemplo, generalmente cuando hablamos de hacer diseño organizacional, yo pienso en un diseño pensando generalmente en individuos separados y aplicar un razonamiento desde el comportamiento de esos individuos. Pero hay otros modos. No son los únicos. Entonces, volvamos con esto. Depende de donde nos posicionamos, es decir, cómo experimentamos el mundo y a cómo hacemos sentido en él, es cómo vamos a actuar. Y ahí es donde justamente surgieron las preguntas que yo me hice de qué impacto tienen nuestras intervenciones en las organizaciones a partir de cómo hemos sido formados, de cómo nos educamos, formal e informalmente. Vos me contabas en otro momento, por ejemplo, que estudiaste ingeniería y yo te comparto que mi formación de base es la antropología, pero también abordé diferentes otras disciplinas, inclusive la ciencia exacta también. Ahora, eso condiciona la manera en que vemos el mundo, aunque no querramos o que pensemos que no. De hecho, construir el dispositivo de compás epistémico organizacional es una consecuencia de haberme sido formado en ciencias sociales. Si me hubiese formado en otras disciplinas, quizás hubiese llegado a esto, o quizás no, pero esa capacidad, como te decía, de hablar de la observación participante, esa capacidad de poder estar y no estar en ese lugar, me permitió poder crear esto también. ¿Sí? Entonces, definitivamente, ¿qué estudiamos? ¿Cómo vivimos nuestra vida hasta cierto momento? ¿Y qué decidimos y qué elegimos? Inclusive gustos, valores que tenemos, ¿no? Influye en la manera en que intervenimos en las organizaciones, querrámoslo o no. No está el objeto solamente ahí afuera y lo intervenimos, eligiendo entre un set de herramientas, sino que también depende de cómo vemos esos objetos y si, primero, como decías vos, y me remonto a algo que dijiste hace un rato, ¿cómo hacemos para, desde una mirada más mecanicista, no reducir a las personas a parte de un engranaje? Eso es un posicionamiento. Por lo tanto, el decir lo que yo entreveo detrás de ese supuesto que vos trajiste, David, no digo que lo digas vos, sino como de esa mirada en abstracto, es que yo me puedo posicionar y decir, las personas son parte de un engranaje, punto final. Y yo me guío en la vida y en mis intervenciones organizacionales de esa manera, y me quedé ahí. O bien puedo decir, es una manera posible, no es la única, cuándo me conviene usarla y cuándo no. Con respecto a esto último que estás comentando,
¿No se pierde algo en una organización cuando se intenta hacer predicciones del comportamiento de las personas o por ahí encontrar alguna, entre comillas, ley universal como si fuera una especie de variable técnica? Se pierde lo que no está contemplado en esa cosmovisión, justamente. Porque con qué anteojos vemos las cosas es como es el mundo. Hay una frase que a mí me gustó mucho cuando la encontré, que refleja bastante esta idea del compás epistémico organizacional y los posicionamientos epistémicos y no epistémicos, que es, quizás por ahora puede ser un momento también para hablar de qué es un valor epistémico y qué es un valor no epistémico, pero la frase dice algo así como, no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros, o nosotras, o nosotres. Antes de pasar a ese punto, quiero volver unos segundos para atrás. Vos habías mencionado el concepto de madurez. ¿Qué significa que una persona, una organización, un equipo esté maduro? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica? Eh, lo primero que implica es que hay un supuesto, es que los equipos maduran. Y si los equipos maduran, hay un supuesto anterior que es cómo funciona la madurez, la maduración. Y que hay un supuesto anterior que es la maduración fue estudiada o puede ser estudiada y comprendida de ciertas maneras. Y esa palabra, madurez, ¿de dónde viene? Viene de otros campos, no nace de un repollo, como otras palabras. Por ejemplo, si rastreamos la idea de madurez organizacional, yo por lo menos encontré que hay una parecido muy similar a las ideas de la psicología del desarrollo, que intervienen las ideas de Piaget, del desarrollo psicológico, en donde hay etapas evolutivas. De hecho, se llama psicología evolutiva esa rama, en donde hay una infancia y hay etapas distintas. Piaget desarrolla todas esas ideas, pero también tenemos, por ejemplo, a un Vygotsky, otro actor dentro de la psicología del desarrollo, que estableció que, por ejemplo, esas etapas de desarrollo no necesariamente siguen un orden lineal. Sin embargo, cuando hablamos de madurez de equipos, ¿a dónde vamos a veces tradicionalmente, por ejemplo? Al modelo de Tuckman. Que el modelo de Tuckman establece etapas lineales de forming, norming, storming, ¿no? Y parece que eso es así. Y que hoy ya se viene cuestionando hace rato también, pero eso viene también de un supuesto que tiene que ver con la linealidad, o sea que la linealidad es un supuesto, si hay linealidad, hay madurez y hay un inicio de un proceso que tiene que llegar a un proceso ideal, que es la madurez. ¿Sí? Todo eso, de vuelta, no nace de un repollo, nace de ideas desarrolladas, algunas científicamente y otras que vienen del sentido común y que pensamos de que es algo natural, cuando no es natural. Eso es un posicionamiento del mundo y cómo vemos el mundo a partir de vuelta, lo que estudiamos, lo que creemos, lo que envisionamos, lo que sentimos. Bueno, ahora sí quisiera que me comente de qué se trata esto de los valores epistémicos y los no epistémicos. Dale. Bueno, vamos a entrar en la zona turbulenta, pero no es tanto, porque en definitiva es lo que es la esencia de todo esto y entenderlo nos permite llevarlo a unir lo abstracto con lo concreto. Empezamos por lo algo más concreto, ahora estamos llegando como a otras abstracciones. Los valores epistémicos y no epistémicos son concepciones, que no inventé yo, por supuesto, sino que son conceptos de las ciencias sociales que establecen desde qué lugar vemos las cosas. Cuando decimos epistémico, vamos a separar un momento, valor y epistémico, ¿no? Cuando decimos, vamos a empezar al revés, por valor. Un valor, ¿sí? Que no es la entregar valor, sino un valor que tiene que ver valores, principios, ese tipo de cosas, está más asociado al dominio de lo ético, por así decirlo. Un valor, podemos decirlo, que es un vector para la acción. Es una de las definiciones que están por allí. Un vector para la acción es algo que nos dirige la acción hacia un rumbo, un vector, por eso se habla de vector, ¿no? Y hablando de metáforas y analogías, la idea de vector tiene, ¿no? Un vector tiene un sentido de dirección
tiene una fuerza, ¿sí? Entonces, es un vector para la acción, un valor. Y es epistémico o no epistémico de la siguiente manera. Un valor epistémico va a ser epistémico cuando estamos hablando de cómo sabemos lo que sabemos. ¿Cómo sé yo que tengo qué es madurez? ¿Desde dónde viene esta idea de medir la madurez o saber la madurez de un equipo o de una organización o de lo que sea, o de crear un modelo de madurez? ¿Cómo sé qué es eso? Entonces es epistémico y está asociado a cómo conocemos el mundo y desde cuál es ese conocimiento, cómo fue construido ese conocimiento. Y por ende tiene consecuencias por la propia forma en que fue construido. Por ejemplo, si vamos a la psicología del desarrollo piagetiana, ¿no? En ese sentido, decimos que está construido el modelo de desarrollo de una manera más lineal, ¿no? Que habla momentos de desarrollo o etapas de desarrollo. Eso tiene consecuencias en cómo vemos la realidad. Vamos a ver la realidad, por ejemplo, en forma lineal. Consecuencias directas. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si lo llevamos a las organizaciones, es una extrapolación de esa mirada, cuando decimos madureces de equipo o un modelo de madurez de una organización para determinada cosa. Y inclusive si queremos buscar un índice de madurez, inclusive si lo queremos hasta volver más cuantitativo, ¿no? Y eso tiene consecuencias porque estamos diciendo que hay un principio, un punto de partida y que se tiene que llegar a un punto final. Eso es epistémico porque en la propia manera de ver, que decir, la madurez existe, ya tiene consecuencias directas en cómo estamos actuando en el mundo. No solo cómo lo vemos, sino cómo actuamos en las organizaciones. No es solo como tomamos decisiones, sino con qué métodos intervenimos y las consecuencias que tiene eso. ¿Sí? Por ejemplo, y ya ahora voy a los valores no epistémicos, desde un modelo de madurez y desde una mirada más neoevolucionista, que es donde generalmente en estos 5 modos epistémicos que mencionaba, uno de ellos, tiene una consecuencia que es pensar de que hay, primero, una idea de progreso detrás, de que si estoy más abajo, soy menos maduro, entonces tengo que llegar a esto, y eso tiene una valoración, volvemos a la idea de valor, y es epistémica porque habla de una linealidad, ¿sí? Entonces ya tiene una consecuencia directa en donde, por ejemplo, hay equipos que estarán más maduros que otros y que la madurez dependerá de lo que yo defino como válidamente maduro. ¿Sí? Un estándar, ese estándar lo ubico yo, o de donde sea, si me nutro de otro lado, lo que sea, pero lo definen personas. No existe así per se en la naturaleza. Y menos en la naturaleza social, por sobre todo. Un valor no epistémico, en este caso, ahí es donde se vuelve un poco más truculenta la cosa. Un valor no epistémico son aquellos que tienen que ver con valores personales, es decir, convicciones políticas, apreciaciones morales, cómo fuimos socializados o socializadas en nuestra vida, ¿no? Si fuimos a una escuela u otra, si estudiamos una carrera u otra, sea un núcleo social a otro, orientación política, ¿no? Entonces, estos vectores de acción que guían nuestro camino determinan qué cosas elegimos promover y qué cosas no, ¿sí? Por eso son un poco más subjetivos, por así decirlo. No están tan ligados a una concepción científica o a una concepción de abstracción conceptualmente hablando, ¿no? Pero están mezclados. De hecho, los valores epistémicos y no epistémicos vienen juntos. La pregunta o el tema acá es, por ejemplo, la idea de progreso. Y te pregunto a vos, David, para jugar un poco juntos con esto. La idea de progreso, para vos, ¿es algo epistémico o no epistémico? Así como te surja a pensarlo. Desde mi punto de vista, el progreso no está ligado a cuestiones que tienen que ver con a lo epistémico, al conocimiento más científico, a la concepción del mundo, sino más que una cuestión más interna. Lo que sucede es ver cómo ese progreso cuadra en el contexto en el que yo estoy, porque de alguna manera, y te vuelvo de nuevo a las piezas del engranaje, del rompecabezas, de alguna manera tengo que poder ecualizar mi progreso
con la convivencia y coexistencia dentro del mundo, dentro de una organización, dentro de un equipo, dentro de una empresa. Y ahí es donde parece, a mí se me diluye muchísimo, por eso me cuesta poder darte una respuesta apurada o apresurada con respecto en dónde me posiciona, porque no lo tengo 100% claro. Genial. Y me parece que es el posicionamiento más pertinente para poder tomar la distancia y poder... Lo que estás haciendo justamente es un ejercicio de tomar distancia y decir, no lo sé por ahora, o creo que va por acá, pero no estoy seguro y puedo ir por otro lado. Y eso es un ejercicio también de humildad intelectual, si se quiere también. Y eso es lo que muchas veces no hacemos en las organizaciones a la hora de intervenir. Por ejemplo, con la idea de progreso. La idea de progreso, en realidad, en términos de diferenciando valores epistémicos y no epistémicos, es un valor no epistémico. Es decir, voy a tomar la palabra que usaste vos, es más interno, es más subjetivo. Responde a lo que yo interpreto como que está algo en menos desarrollado a más desarrollado, en base a ciertos valores que yo establezco como esto es progreso, y que el progreso es lineal y va siempre ascendentemente, ¿sí? Entonces, no tiene nada de científico hablar de progreso. En realidad es una valoración personal. No estoy diciendo que esté mal o esté bien. Estoy diferenciando los ámbitos. Es una valoración personal, pero ¿qué pasa? Generalmente, cuando pensamos de un modo epistémico más neoevolucionista, especialmente quienes no tuvieron una formación, por ejemplo, en antropología o en biología, que dominan un poco más la teoría de la evolución, ¿no? Que es de dónde viene, en definitiva, el concepto y cómo se lo utiliza o se lo utiliza incompletamente, se termina confundiendo progreso con evolución. Y eso es un error que ya ocurrió en la historia del conocimiento científico y en el conocimiento social, que se le llamó darwinismo social, que es asociar que hay sociedades más evolucionadas que otras y que esas sociedades menos evolucionadas tienen que indefectiblemente progresar y evolucionar hacia sociedades más como las nuestras, ¿sí? Que ahí aparece otro sesgo. Hoy hablamos de sesgo, pero en ese momento, digo hace muchos años, cuando no se habla tanto de sesgos cognitivos, está el término desde la antropología que se conoce como etnocentrismo, que es creer que mi sociedad, mi grupo étnico o mi organización podría ser, es la mejor y única y la medida de todas las cosas. Está en el centro. Entonces, todo debería ser como es mi organización, todo el mundo debería ser como mi sociedad. Y eso nos pasa, de hecho, en Occidente. Hablar de las sociedades occidentales, pensar de que podemos compararnos y decir, somos el mejor exponente de la humanidad, tiene forma de Occidente. Y con esto no estoy diciendo ni que sí ni que no. Estoy diciendo que naturalizamos y damos por entendido de que es así, cuando en realidad no es algo dado, sino que es una manera de verlo. Tengo una pregunta con respecto a esto último que comentabas. ¿Ves algún riesgo? Yo te comento mi mirada. Yo entiendo que hay algunas organizaciones o empresas que implementan metodologías solo por el hecho de implementarlas, porque son una moda, o como bien vos mencionaste, en Occidente o en Oriente se están implementando, pero que no cuadran necesariamente con el espíritu de la organización o el ADN que tenga. ¿Vos crees que muchas veces se implementan algunas metodologías sin tener este análisis profundo que vos mencionabas recién? Yo creo que siempre pasa eso, no a veces, nos pasa todo el tiempo, porque justamente nos cuesta tomar distancia como profesionales en las intervenciones organizacionales. Nos cuesta tomar esa distancia si no lo hacemos voluntariamente. Por eso no podemos medir el impacto. Y cuando digo medir, es tener conciencia en principio. Después, si se puede medir, es otra historia. No tomamos conciencia del impacto que tiene eso. Y pensamos que nuestra cajita de herramientas para intervenir en una organización es la más adecuada para esa organización
y qué es lo que esa organización necesita. Que puede ser que sea así, ¿eh? No digo que no, pero asumimos a veces, muchas veces, que, por ejemplo, vayamos con qué pasa, por ejemplo, con las metodologías ágiles o las aproximaciones de la agilidad, agilidad organizacional, agilidad empresarial, business agility, agilidad de equipos, todos los tipos de agilidades que quieras. El asumir de que una empresa necesita abordar desde ese lugar una situación o una problemática, pensando que es la única manera, eso es también algo etnocéntrico o agilistacéntrico, por así decirlo. Eso, en definitiva, nos lleva a pensar que no hay una única manera de intervenir. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de intervenir en una organización? La primera manera, creo yo, el primer paso es tener opciones. Tomar distancia y decir, puedo intervenir de estas maneras, entendiendo al objeto, ¿no? A la organización en la que estoy, entendiendo el contexto, una palabra que vos usaste para la fiesta de cumpleaños, entendiendo ese contexto y entendiendo también con qué herramientas cuento yo y de qué posicionamientos me encuentro yo, generalmente. O sea, se trata de tener opciones y no de ir a una sola cosa hay un solo problema y una sola solución. Ni tampoco que a muchos problemas hay una sola, sino que hay que entender los contextos y depende mucho, especialmente en lo que es el mundo organizacional, el contexto lo es todo. Quiero meterme en el mundo de la agilidad y preguntarte a vos, ¿qué es lo que pensaste la primera vez que escuchaste sobre agilidad? Y a mí me voló la cabeza y el corazón inicialmente, porque encontré una unión entre lo que yo venía haciendo intuitivamente desde las ciencias sociales, cuando estaba trabajando en el mundo de la tecnología, pero como uniendo esos dos mundos en mi propia experiencia de vida, la agilidad y las comunidades de agilidad me dieron el encuadre que me estaba faltando para explorar y decir, por acá puede haber una unión de esos mundos, de esas problemáticas que yo estoy tratando de unir. El mundo de las corporaciones, de las empresas y la tecnología, y el mundo académico junto con el mundo de lo humanístico. Son como esos 4 ejes, de alguna manera. Pero ese es mi viaje, no quiere decir que la agilidad sea eso. Ese es mi viaje en la agilidad, como yo me apropié de la agilidad, a mi manera de verlo, y que no por eso cuando hablo de tener varias identidades, es que todos las tenemos, yo soy un antropólogo y agilista y antropólogo, y también soy psicólogo social y psicólogo organizacional, y analizo las cosas de una perspectiva multidisciplinaria. Entonces, ¿qué es? ¿Soy o hago? ¿Hago o soy? Es todo. ¿Sí? Entonces, la agilidad fue el encuadre que yo vi en ese momento, estoy hablando hace más de 10 años, 15 diría, en donde dije, es por acá. Hoy creo que es parte de eso, pero no se agota ahí, sino que es parte de la integración y la apropiación que yo estoy haciendo con otras disciplinas y otras maneras de transitar el mundo de las organizaciones. ¿Y cómo lo ves hoy a la agilidad? ¿Se convirtió en una moda? ¿Se convirtió en una etiqueta vacía? ¿O realmente todavía tiene poder de transformación? Definitivamente tiene poder de transformación, pero también estamos viviendo una crisis en muchos aspectos, y no solo la agilidad. De vuelta, el mundo post-COVID y el mundo post-inteligencia artificial está catalizando crisis por todos lados. Lo que creo que pasa o pasó y está pasando con la agilidad es que sí se volvió una cáscara vacía, pero no por la agilidad per se, sino por el ciclo de los tiempos en cómo las cosas se vuelven moda y cómo el mundo corporativo y organizacional siempre está queriendo reinventarse para vender algo. ¿Sí? Desde una certificación
hasta un framework o un marco de trabajo, hasta roles, ¿no? Proyectos, lo que sea. El mundo corporativo tiene esas características. De vuelta, no estoy diciendo que esté mal o esté bien, pero esas características lo hace que justamente las cosas terminen por... Vos antes creo que decías algo, ¿qué pasa cuando algo se aplica de una manera superficial o algo así habías dicho? Creo que lo que nos pasó a las comunidades y profesionales de la agilidad es que pecamos de aplicacionismos. El término aplicacionismo viene del ámbito educativo, que tiene que ver con aplicar sin juicio las cosas, ¿no? Con tal de hacer algo y mostrar o vender, o en este caso vender por sobre todo, ¿no? Y que no se hace a conciencia. Y que eso termina creando una especie de retroalimentación positiva, no en términos de bueno, sino positiva de que se retroalimenta un círculo vicioso, en donde se termina degradando la calidad de lo que se ofrece como servicio, por ejemplo, servicio profesional en agilidad. Cosa que no pasa tanto, por ejemplo, con el mundo académico y científico, que tiene otros tiempos. Los tiempos en la academia son más lentos, porque requieren muchas validaciones, desde los papers hasta la revisión entre pares, hasta que una teoría entra en vigencia. Obviamente que también depende de modas las teorías, no es que está ajeno a esto, pero los tiempos son más lentos, no se requiere vender tanto, se venden las ideas de otra manera y tienen como más procesos más instancias para validarse o establecerse. Ni bien ni mal, son distintos. Entonces, hace que estas cosas, por el propio contexto de cómo es, tengan esas consecuencias. Y hoy estamos donde estamos, creo yo, por excesos de aplicacionismos, excesos de querer vender, excesos y a la vez de malos resultados. De hecho, creo que hay estadísticas ahí que dicen reportes de diferentes consultoras que, no sé, el 70 y pico por ciento de las transformaciones organizacionales fallan, ¿no? Y las causas de que fallan es porque se hicieron a medias, no se hicieron profundamente, y porque los liderazgos no acompañaron, y por un montón de otras razones, de otras variables relacionadas a eso. Yo creo que el espíritu de la agilidad se basa en los valores, la colaboración, la confianza, la adaptación, pero yo creo que esos valores no siempre forman parte de las empresas o los equipos que se quieren implementar. Y ahí me parece que está la cuestión. Vos mencionaste la idea de valores. Volvemos a algo que ya veníamos hablando, ¿no? Ciertos valores. ¿Qué entendemos por valores, no? Y yo vuelvo con esta definición. Para mí es importante tener una mínima definición. Si entendemos valores como vectores para la acción, estamos de acuerdo que esos vectores para la acción de cada organización tiene sus maneras, su contexto y que eso puede ir variando y tiene influencia los liderazgos, por supuesto, ¿no? Quienes están a la cabeza en organizaciones que generalmente están basadas en liderazgos basados en la estructura jerárquica, de vuelta, sin decir que esté mal o está bien, es como es, se lidera con el ejemplo. Es decir, que consciente o inconscientemente, no importa, pero de acuerdo a cómo son los líderes o lideresas, va a ser también, eso se cascadea a cómo también las personas y los equipos y las relaciones se dan. Si hay espacios de seguridad psicológica o no, o cómo son, si hay formas superficiales de vincularse, si hay espacios para la experimentación o no, o se dice que hay espacios para experimentación y resulta que en realidad no son espacios seguros para experimentar y aprender de los errores, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso lo marca también los liderazgos. La otra palabra que mencionaste era o no sé si palabra, pero que estaba un concepto de que las organizaciones están preparados o no, creo, para abordar la agilidad. De alguna manera, algo así interpreté yo. Corregime Sí, yo te comentaba que la falla que notaba con respecto a la implementación de las metodologías ágiles es que justamente no tienen el sustento o no tienen el cimiento las organizaciones de estos valores que vos bien mencionabas recién como para poder implementar la agilidad.
De Ok, hecho, por ahí tienen formas de liderazgo más vetustos o tradicionales, en el cual se enfocan más en el control que en esta idea del aprendizaje, la mejora continua, la ahí va. experimentación, como mencionabas también recién. Perfecto, buenísimo. Me quedó más claro, gracias. Sí, y creo que voy a responderte con una analogía, otra analogía, creo que nos va a ayudar a pensar juntos esto. Vos dijiste que una organización no tiene ese algo, ¿no? Eso que las condiciones, los valores. ¿Qué tal si lo pensamos en términos analógicos como si fuese una planta? Una planta crece por sus propias características de la semilla, por el ambiente y por el sustrato o la tierra, ¿no? Llamémoslo sustrato para no hablar de tierra, porque no todas las plantas crecen en tierra. De hecho, hay técnicas hidropónicas. Eso yo asocio que eso que decís vos, que no tienen ese algo y esos valores, es ese sustrato. Y es la materia prima para que ciertas organizaciones puedan abrazar, abordar y apropiarse de la agilidad en todos los niveles. Hay organizaciones que estarán más cerca a ese sustrato para poder crecer, que crezca esa planta de la agilidad, y otras que tendrán menos. La pregunta que me surge es, ¿cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro papel en tener que hacerlo? Hay que hacer que las organizaciones, todas o algunas, se apropien de la agilidad, solo aquellas que tienen la materia prima o el sustrato adecuado. Y si no lo tienen, ¿podemos crear el sustrato adecuado para que la tengan? ¿Cuál es nuestro rol como interventores, interventoras en organizaciones? Desde mi visión, yo creo que debería ser un poco de todo. Eh, Deberíamos procurar que la semilla esté en condiciones de que crezca, que germine, que demás, verificar que el sustrato también esté en condiciones para que esa semilla se desarrolle, regarlo periódicamente, cuidarlo y también exponerlo al sol el tiempo suficiente como para que haga el proceso de crecimiento. Pero me parece que debemos enfocarnos en todos los aspectos como para visualizar una agilidad que no termine de morir en un futuro, porque creo que estas cuestiones que te mencionaba anteriormente no están favoreciendo a la agilidad. Coincido con eso y creo que hoy hay una oportunidad muy grande y creo que yo no puedo universalizar mi apreciación, pues no tengo evidencia, pensando en cómo me posiciono, yo creo que habría que estudiar cómo se está hoy abordando las agilidades. Por eso prefiero hablar en plural, agilidades, no agilidad. De hecho, uno de mis artículos hablo de eso, ¿no? De agilidades. Eh, yo creo que hay una oportunidad donde hoy, por ejemplo, se está teniendo más en cuenta el contexto de las organizaciones que hace unos años, en donde era este framework versus este otro framework versus este otro y a ver cuál es el mejor. Y de acuerdo a la camiseta y los miles de dólares que pagó cada quien en formarse en uno u otro para certificarse, iba a promover más uno o el otro. Hoy creo que hay una oportunidad porque muchos y muchas consultores y consultoras organizacionales están partiendo de entender primero el contexto y ver cuál es la mejor opción para ese contexto organizacional. Y no ir con, yo hago safe, yo sigo Scrum of Scrums o lo que sea, para hablando en un marco de trabajo. Creo que hoy el contexto se está tomando más en cuenta y lo celebro. Y eso es donde yo veo una oportunidad para muchas cosas. Y hablando de contexto, justamente donde las ciencias sociales tienen mucho para aportar, que permitan entender los contextos organizacionales desde otro lugar, que no sea simplemente un lugar por ahí más orientado desde el mundo de las ingenierías, que es de donde natural o originalmente surgió el movimiento ágil. ¿Y no te parece que muchas veces es al revés? No se quiere implementar la mentalidad ágil a nivel organizacional, sino que parte de un área o sector, y como lo mencionábamos recién,
quizás el sistema o tecnología son los que impulsan, pero si el negocio no se adapta a la agilidad, es muy difícil que se pueda implementar realmente. Y la agilidad en ese sentido, o cualquier proceso de cambio organizacional, tiene que ser abordado, creo yo, de una perspectiva sistémica, de mínimo sistémica. No alcanza con un área, sino que tiene que ser múltiples áreas. Lo que pasa es que yo como consultor organizacional, en algún lado hay que empezar. No puedo convocar masivamente. Tengo que empezar en donde me dejan lugar, en donde, con el sustrato que tenga, volviendo con la analogía. La tierra que pueda arar es donde voy a poder empezar a plantar semillitas. Después sabré, o diagnosticando me daré cuenta, si esa tierra es la adecuada. Quizás al principio no lo sé, o quizás sí porque ya conozco, porque ya tengo tiempo arando esa tierra, o porque tengo experiencias de otras personas que me dijeron, mira, en esta tierra no crece nada. Pero tengo que empezar por un pedazo de tierra, por un metro cuadrado de tierra, para ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, y después hay que, sí, digamos, para usar palabras que se usan en el ámbito corporativo, hay que escalarlo, eso, sí, pero yo diría que hay que escalar lo que sabemos que funciona para ese contexto, para ese momento dado, no escalar cualquier cosa. ¿Sí? Sigo con la analogía para cerrar la idea. Una técnica para plantar es primero plantar hacer un plantín en un almácigo, que se llama, que es separado de la tierra, en donde yo controlo las condiciones de esa planta, de esa semilla y del sustrato, ¿sí? Y quizás en un invernáculo, ¿no? Invernadero, y después yo la trasplanto en un pedazo de tierra cuando está suficientemente crecida y segura para poder ser trasplantada. Porque va a convivir con otros sustratos, con otros seguramente hierbas, y hay que ver cómo se lleva con esas hierbas también. Sí, no solo con las otras hierbas, sino también con caracoles, bichos, ¿no? Todo lo que va en contra de Nada, querer comerse a esa planta en sí claro. misma, ¿no? El primer brotecito que va apareciendo que no se lo coman los bichos, Las hablando plagas, mal y pronto. totalmente. Y más, me llevas a otra cosa, si me permitís, David, siguiendo con esa analogía, que esto es algo que vengo pensando hace un tiempito, desde que estoy intercalando la agilidad con la permacultura, que es un poco también otra de los ámbitos que vengo explorando en los últimos 4 años. Eh, las plagas, en realidad, las llamamos plagas porque las vemos como un elemento que se opone a la producción. Si yo tengo una planta de tomates, yo quiero que produzca tomates. Si agarro una plaga, yo la veo plaga porque en realidad me evita que salgan tomates. Pero la plaga como tal, cualquier bicho que sea relacionado o un hongo, en realidad no se percibe como plaga en sí mismo. Quiere sobrevivir, tanto como yo de la planta de tomate y tanto el tomate como de sí mismo. Entonces, la concepción de plaga también es una construcción en ese sentido. ¿Qué pasa? Si yo no quiero que esos bichos, esos hongos, ataquen a la planta y cuidarla en ese entorno, yo tengo que establecer ciertas condiciones. Hay 2 maneras comunes en el mundo de la jardinería y del tratado de la tierra y de las plantas. Una es de manera artificial y otra de manera más orgánica. Ponele que haya híbridos, ¿no? La manera artificial es poner fertilizantes para que crezca la planta. Ahora, yo aprendí en este último tiempo que los fertilizantes atraen más plagas. Y ahora te voy a explicar por qué. Mientras que los fertilizantes naturales lo que hacen es fortalecer a la planta de una manera más gradual y más natural, por así decirlo, de cómo se daría en condiciones sin intervenciones de un fertilizante. El fertilizante, las características que tiene es que acelera y son componentes bien específicos que la tierra necesita para que esa planta crezca y son de manera artificial. ¿Qué asocio yo con esos componentes artificiales? Puedo estar equivocado, pero es la analogía que vengo pensando en estos últimos tiempos.
Las certificaciones y la masividad de certificaciones son los fertilizantes que hacen que la tierra crezca más rápido, pero que a la vez atraen más plagas. ¿Por qué? Porque evitan que la planta desarrolle sus propios elementos para combatir. Una planta enferma es aquella planta que en realidad no está sana. Es al revés. La enfermedad aparece porque la planta no tiene los nutrientes necesarios de manera natural. Si yo acelero esos procesos, entonces lo que estoy creando son las condiciones para que vengan esto que llamamos plaga, porque se va a nutrir del exceso de nutrientes que le estamos dando. Entonces, si llevamos eso al mundo de las organizaciones, fíjate cómo el exceso de certificaciones y de métodos y de aplicacionismos, como decía antes, en realidad fueron la causa, llamémoslo fertilizantes, para acelerar, para vender, para promover, con buenas intenciones. De hecho, los fertilizantes tienen buenas intenciones, no es que son malos. Bueno, tienen la intención de hacer crecer un cultivo. Después, si eso tiene consecuencias o cómo se produce, en qué condiciones, es otra historia. Y hay un negocio detrás de eso, por supuesto. Las certificaciones también son un negocio, lo vienen siendo. Las plagas vinieron porque dijeron, yo necesito ahora 20.000 personas certificadas. Entonces empiezan a fagocitar todo esto y empezamos a vender, vender, vender y vender. Y eso es lo que hace terminando matando a la planta, en definitiva. Siguiendo con esta analogía y un tema que no tocamos en la charla, tiene que ver con la ética. ¿La ética no debería regular estas cuestiones? Absolutamente, sí. Y de hecho, en la propuesta mía del compás epistémico organizacional, lo que hay detrás es cómo, entendiendo el impacto de nuestras intervenciones de manera ética en las organizaciones. La idea es que el compás ayude a justamente poder elegir desde qué posicionamiento estamos, cuál es el que predomina en nosotros y si necesitamos complementar con alguna otra forma de ver la realidad organizacional para poder tener más elementos para ser éticamente profesionales a la hora de intervenir organizaciones, sin duda. Bueno, Seba, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo por haberte sumado a este espacio nuevamente. Y quería preguntarte si te queda algo en el tintero que quieras mencionar o que quieras comentar antes de cerrar la entrevista. Sí, creo que por ahí podríamos cerrar esta fascinante conversación que hemos tenido. Gracias por las preguntas que me hiciste, por el desafío, que es algo que no es fácil para mí también, porque aterrizar todas estas ideas, vengo en un proceso de bastante tiempo. Yo creo que puedo tomar como ejemplo el artefacto, el dispositivo del compás epistémico organizacional, pero no lo excede a este, ¿sí? No es que necesariamente tenga que ver, sino tiene que ver con esto de la ética que trajimos bastantes veces. Yo creo que es importante entender que como profesionales que actuamos en organizaciones, ser responsables de nuestro impacto. Y que no es suficiente con ser profesionales, sino entender qué herramientas nos están faltando y si nuestras disciplinas de base son suficientes para ser responsables con ese impacto. O necesitamos otras herramientas y teorías. Me parece que eso es algo importante, porque en definitiva, si aceptamos esta idea de que el mundo, por un lado, está basado en nuestras experiencias, de lo que estudiamos, de lo que hacemos, cómo vivimos, y tienen un impacto en cómo intervenimos, y a la vez entender, diagnosticar, comprender esos ámbitos de intervención son importantes, entonces tenemos que unir esos dos mundos. Para unirlos, es importante entender que la realidad social es algo que se coproduce, ¿no? Se produce en conjunto con otros factores, otras personas, otros dispositivos, otros objetos. Y de hecho, la inteligencia artificial hoy en día ya se está haciendo parte de esos objetos y artefactos que vamos a interactuar cada vez más, aparentemente. Y a la vez,
nuestra subjetividad es fundamental, es la experiencia que traemos, cómo percibimos la realidad, desde qué anteojos, desde qué miradas, desde qué posicionamientos. Y todo eso, no, en definitiva, creo que es importante entender que no se trata de ver cómo no hacemos daño en las organizaciones que intervenimos, sino cómo en nuestro paso humilde por esos lugares, cómo hacemos algún bien. No es cómo no hacemos daño, sino cómo hacemos algún bien en nuestro tránsito, en las intervenciones, en las organizaciones. Un placer escucharte, Seba. Nuevamente te agradezco por tu tiempo y espero que sea hasta la próxima. Lo mismo, espero con ansias una segunda vuelta a esto, David. Gracias de vuelta. Y bueno, a seguir transformando y transformándonos, ¿no? En la cotransformación. Hasta la próxima, Seba. Un abrazo. Un abrazo. Sonidos que atrapan.